Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Génesis 50 del 1 al 26. Sepultura de Jacob. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón. Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de José. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que estaba al otro lado del Jordán, ahí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de luto por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron el lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Manre, la cual Abraham había comprado en Efrot al Hitita, junto con el campo, como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Muerte de José. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José, diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir: así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y de su pecado, porque ellos te trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manases, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob.
Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los cuidará, y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Meditemos. Cuando Jacob murió a la edad de 147 años, José lloró y estuvo de luto por varios meses. Cuando alguien cercano a nosotros muere, necesitamos tiempo para procesar nuestra pérdida. Llorar y compartir nuestros sentimientos con otros nos ayuda a recobrarnos y a reanudar la vida. Concédase usted mismo y dele a los demás la libertad y el tiempo necesario para lamentar la pérdida de un ser querido. El embalsamiento era típico de los egipcios, pero poco común para estos pastores nómadas. Como creían que los muertos iban al otro mundo en sus cuerpos físicos, los egipcios embalsamaban a sus muertos para preservarlos y así pudieran funcionar en el más allá. La familia de Jacob permitió que lo embalsamaran por cortesía y respeto hacia los egipcios. Dios produjo algo bueno de la maldad de los hermanos de José, de la falsa acusación de la esposa de Potifar y de la negligencia del copero y de los 7 años de hambruna. José aprendió de sus experiencias que de lo malo que otras hacen, Dios saca cosas buenas para aquellos que confían en Él. ¿Tiene usted suficiente fe en Dios para esperar pacientemente que Él utilice una situación mala para su bien? Podemos confiar en Él como José, porque Dios puede anular las malas intenciones de los hombres para cumplir sus propósitos. José estaba listo para morir. No tenía dudas de que Dios cumpliría su promesa y que un día llevaría a los israelitas de regreso a su tierra. ¡Qué ejemplo tan tremendo! El secreto de esta clase de fe se encuentra en una vida de fe en Dios. Nuestra fe es como un músculo, crece en el ejercicio y adquiere fuerza poco a poco. Así que, después de confiar en Dios durante nuestra vida, podremos tener una fe tan fuerte como la fe de José. Entonces, cuando nos toque morir, tendremos paz sabiendo que Dios cumplirá sus promesas. El versículo preparar el terreno de la historia que comience en Éxodo y termina en Josué. Dios hará de la familia de Jacob una gran nación. Los sacará de Egipto y los llevará a la tierra que les había prometido. La nación puede confiar totalmente en Dios y José enfatiza que Dios cumplirá lo que había prometido. El libro de Génesis nos describe ampliamente la vida de muchos de los grandes hombres y mujeres que caminaron con Dios. En ciertas ocasiones triunfaron y en otras fracasaron. Sin embargo, aprendemos mucho al leer las historias de la vida de estos personajes. Pero, ¿de dónde obtuvieron su inspiración y valor? Los obtuvieron de darse cuenta de que Dios estaba con ellos a pesar de sus faltas. Saber esto nos debe animar a mantenernos fieles a Dios y apoyarnos en Él cuando necesitamos guía y utilizar el potencial que nos ha dado. Éxodo del 1 al 22. Opresión de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José.
y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique en caso de guerra, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con vigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un niño, le darán muerte, pero si es una niña, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al hilo, pero toda hija la dejarán con vida. Meditemos. Los egipcios trataron de controlar y de desmoralizar al pueblo hebreo por medio de la esclavitud y el maltrato. Sin embargo, el resultado fue el opuesto. Los hebreos se multiplicaron y se hicieron más fuertes. Cuando nosotros somos oprimidos o maltratados, puede que nos sintamos derrotados. Si esto sucede, debemos cambiar de perspectiva y recordar que nuestras cargas pueden hacernos fuertes y desarrollar en nosotros cualidades que nos ayudarán en el futuro. No podemos convertirnos en triunfadores si no tenemos problemas que superar. Manténgase fiel a Dios aún durante los tiempos difíciles, porque Él utiliza hasta las peores situaciones para transformar nuestro carácter. Contrario a las órdenes del faraón, las parteras preservaron la vida de los bebés varones hebreos. Su fe en Dios les dio el valor de mantenerse firmes en lo que sabían que era lo correcto. En esta situación, desobedecer a la autoridad era lo adecuado. Dios no espera que obedezcamos a una autoridad cuando hacerlo significa desobedecer a Él o a su palabra. La Biblia está llena de ejemplos de personas que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para obedecer a Dios o para salvar la vida de otros. Está Esther, Mardoqueo, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel. Son algunos que se mantuvieron firmes a favor de lo que era lo correcto. Naciones enteras se pueden ver envueltas en la inmoralidad, ya sea odio racional, esclavitud o tortura. Así que seguir a la mayoría obedecer a las autoridades no siempre es lo correcto. Cuando se nos ordena que actuemos en desobediencia a la palabra de Dios, tenemos que obedecer a Dios antes de cualquier autoridad humana, como lo dice Hechos 5:29. Éxodo 2, del 1 al 25. Nacimiento de Moisés. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses.
pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Moisés en la casa de Faraón. Al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: Este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Pues lo he sacado de las aguas. Moisés huye de Madián. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que ya no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable: ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste le preguntó: ¿Por qué han vuelto tan pronto? Un egipcio nos ha liberado de la mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿Y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: Peregrino soy en tierra. Dios oye a Israel. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Meditemos. Aunque no se menciona el nombre del niño, el bebé de esta historia es Moisés. Su mamá y papá se llaman Jocabed y Amram, respectivamente. Su hermano era Aarón y su hermana Miriam. La madre de Moisés sabía lo equivocado y perverso que sería matar a su hijo, pero sus opciones eran extremadamente limitadas, debido a la nueva ley de Faraón. Así que decidió esconder al niño y luego colocarlo en una canasta de juncos en el río. Dios utilizó su riesgosa valentía de acción para introducir a su hijo, el hebreo elegido, en la casa de Faraón.
¿Siente usted que a veces está rodeado de maldad y se frustra por lo poco que puede hacer? Cuando enfrente al mal, busque maneras de combatirlo. Confíe en Dios, confíe en Dios que Dios utilizará su esfuerzo, por muy pequeño que parezca, en su lucha contra el mal. Reuel también es llamado Jetro. Lo vemos en Génesis 3:1. El rescate de Dios no siempre llega en el momento en el que lo deseamos. Anteriormente Dios había prometido sacar a los esclavos hebreos de Egipto, como lo leímos en Génesis 15:16 y 46 del 3 al 4. Y el pueblo había estado esperando por mucho tiempo que se cumpliera esa promesa. Dios los rescató cuando se cumplió el tiempo apropiado. Dios sabe cuándo es el mejor momento para actuar. Cuando piense que Dios se ha olvidado de usted y de sus dificultades, recuerde que Él tiene un programa que desconocemos. Éxodo capítulo 3 del 1 al 22. Moisés y la zarza ardiendo. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: Aquí estoy. Entonces Dios le dijo: No te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Misión de Moisés. Y el Señor dijo: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. El nombre de Dios. Entonces Moisés dijo a Dios: Si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los israelitas: El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación.
Instrucciones de Dios a Moisés. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Ellos escucharon tu voz, entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejaré ir, y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Meditemos. El monte de Sinaí es donde Dios daría a su ley al pueblo, lo que ahora conocemos como los 10 mandamientos. Qué gran diferencia hay entre la vida de Moisés como príncipe de Egipcio y la que tuvo como pastor medianita. Como príncipe todos se lo hacían. Era el fabuloso hijo de una princesa egipcia. Como pastor tenía que hacerlo todo por sí mismo. Dios estaba preparándolo para que fuera líder. Al vivir como pastor y nómada, Moisés aprendió las costumbres de la gente que guiaría y también acerca de la vida en el desierto. Él no tenía esta perspectiva en mente, pero Dios lo estaba preparando para librar a Israel de la opresión del faraón. Moisés vio una zarza ardiendo y habló con Dios. Mucha gente en la Biblia experimentó apariciones de Dios en forma visible, aunque no necesariamente humana. Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiendo en Génesis 15:17. Jacob luchó con un hombre, Génesis 32:24-29. Los israelitas fueron guiados por Dios con unas columnas de nube y de fuego. Lo vemos en el Éxodo 13:17-22. Dios realizó tales apariciones a sus fieles para animarlos, guiarlos y probarles la confiabilidad de su palabra. Los egipcios tenían muchos dioses con muchos nombres. Moisés quería saber el nombre de Dios para que el pueblo hebreo supiera quién lo había mandado. Dios se llama a sí mismo Yo Soy, un nombre que describe su poder eterno y su carácter inalterable. En un mundo donde los valores, la moral y las leyes cambian constantemente, podemos encontrar estabilidad y seguridad en nuestro Dios que nunca cambia. El Dios que se le apareció a Moisés es el mismo que puede vivir en nosotros hoy. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Como naturaleza de Dios es estable y confiable. Somos libres para seguirlo y disfrutar de su presencia, en vez de pasar el tiempo tratando de averiguar cómo es Él. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios
Ven a nuestra iglesia, que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.